Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada del Lugar Reservado, un podcast en el que hablamos de discapacidad. Este programa es hecho en colaboración con la ONG Sociedad y Discapacidad SODIS y con la producción del Comité de Lectura. Mi nombre es Andrea Burga y les voy a estar acompañando. Muchos y muchas de ustedes ya me conocen, pues soy comunicadora, creadora de contenidos y ahora voy a estar conversando con ustedes. En la temporada pasada estuvimos hablando sobre diversos temas vinculados a la discapacidad, sobre los prejuicios hacia la comunidad de personas con discapacidad, sobre cómo se ha entendido la discapacidad de manera teórica. Y hemos conversado también con diferentes personas dentro de la comunidad de personas con discapacidad, digamos, personas con discapacidad física, con discapacidad sensorial, eh, con autismo o autistas. Y hoy, pues, en esta temporada vamos a empezar hablando sobre género y discapacidad, porque pues, creemos que es muy importante que entendamos que las mujeres con discapacidad enfrentamos una múltiple discriminación. Y en ese sentido, yo siempre inicio los episodios contando una anécdota. Y quería empezar contándoles que, digamos, yo empecé a darme cuenta de que ser mujer y tener una discapacidad te enfrenta a diferentes formas de exclusión cuando empecé a movilizarme sola. Yo soy una persona con discapacidad visual, entonces digamos que soy usuaria de bastón y empecé a movilizarme sola hace ya varios años. Y una de las cosas que tengo que hacer en Lima es pedir ayuda para cruzar las pistas, por ejemplo. Y muchas veces a mí me da mucho temor pedirle ayuda a hombres para cruzar, porque ya me habían hecho comentarios un poco sobre mi físico y para mí era muy incómodo. Entonces yo me ponía a pensar, y de hecho a veces conversaba con otros compañeros con discapacidad visual, y ellos no se sentían o no se enfrentaban como a esta situación a la que yo me enfrentaba. Entonces ahí fue donde empecé a darme cuenta que por ser mujer y enfrentar barreras arquitectónicas y en el espacio público, al ser una mujer con discapacidad visual, pues enfrentaba una doble discriminación. Y justamente para hablar de estas experiencias, hoy quería compartir un poco, pues, nuestra conversación con dos compañeras. La primera es Carolina Díaz. Ella es periodista feminista. Se reconoce como una mujer con discapacidad psicosocial y neurodivergente, es autora del blog Más que Bipolar. Muchísimas gracias, Caro, por estar aquí. Soy tu fan, me encanta lo que escribes. Ay, Y gracias. también, muchas gracias, Caro. Gracias Y por nuestra invitarme. segunda invitada es Giovanna Osorio. Ella es cofundadora de la organización Kipuyaxta. Ella es activista por más de 30 años por los derechos de las personas con discapacidad y psicóloga, y además es una mujer con discapacidad física. Muchísimas gracias también, Gio, por poder conversar contigo hoy. En realidad es muy chévere tenerlas a ambas. Por lo primero que quería empezar era por preguntarles cuáles han sido estas situaciones que ustedes han enfrentado por ser mujeres con discapacidad, estas situaciones de exclusión, ¿no? Porque yo iniciaba justamente el episodio contando un poco esta experiencia de cómo me di cuenta, pero creo que es como un descubrimiento, ¿no? De que por ser una persona con discapacidad y además mujer enfrentas como múltiples exclusiones y discriminaciones. Sí. Bueno, en mi caso, la discapacidad psicosocial es muchas veces invisible. Entonces, una vez que fui vocal sobre mi condición, creo que se piensa mucho y se relaciona a las personas con discapacidad psicosocial con la locura, ¿no? Y es normal que siendo mujer tiendan más a decirte estás loca o que no tomen en cuenta tu opinión
o que piensen que estás exagerando, mucho más que cuando no dices que tienes una discapacidad psicosocial, ¿no? Como esta chica, no sé, cambia de opinión a cada rato, o ha perdido la cabeza, está loca. Generalmente cuando denuncio situaciones, ¿no? Cuando hablo como de cosas que me movilizan, injusticias, en esos momentos es en donde muchos hombres sobre todo tratan de descalificar mis opiniones con mi condición. Y eso es algo que ha comenzado a pasar a partir de que he sido más abierta sobre mi situación, ¿no? Qué fuerte, porque, o sea, ay, perdón, Gio, perdón. Sí, sí, continúa. No, pero sí, decía que en mi caso, no sé por dónde empezar, la verdad, porque bueno, mi condición de discapacidad motora, soy usuaria de silla de ruedas, ¿no? Y bueno, yo tengo una discapacidad producto de un diagnóstico degenerativo, ¿vale? Que es un tipo de distrofia muscular no identificado. Entonces, yo he pasado por aprender y desaprender constantemente, ¿no? Entonces, en varias etapas de mi vida. Y una de ellas, una que te puedo decir es que por ejemplo, a mí de niña me encantaba jugar fútbol, ¿no? Me encantaba jugar fútbol. Y ya la familia que sabía que yo tenía una condición por la cual el médico había dicho de que no me agotara, ¿no? Entonces ya veían que era justificatorio perfecto para dejar que yo jugara, que ya no jugara fútbol. Porque en realidad, al principio, por ejemplo, mi abuela y algunos parientes recuerdo que decían, tú no puedes jugar fútbol porque eres una niña. Pero cuando ya se dieron cuenta de que pues tenía un tipo no identificado de distrofia muscular, decían, no puedes jugar fútbol porque eres una niña y además porque estás enfermita, ¿no? Entonces había esa doble mirada, ¿no? De parte de algunos familiares, pero bueno, ya yo siempre he tenido un carácter bastante determinante desde muy niña y bueno, también he tenido la suerte de tener padres que me han enseñado cómo eliminar barreras, ¿no? Entonces, por ese lado. Y luego en la adolescencia, por ejemplo, recuerdo mucho una vez, ya que recuerdo mucho que, lo recuerdo porque me enfadé mucho, fue porque había una reunión, ya recuerdo que estábamos en una fiesta, en una reunión, yo estaba adolescente, tendría pues 17 años, recuerdo mucho, ¿no? Y un amigo de mi hermano me empezó a galantear y diciéndome, a mí no me importa que tú tengas discapacidad, o sea, a mí tú igual me gusta, yo voy a solicitar, pedir permiso para salir, para galantearte, no, a mí no me importa que tengas discapacidad. Y yo me sentía totalmente ofendida, ¿no? Totalmente ofendida porque uno no tiene por qué pedir permiso a nadie, primeramente me tiene que decir a mí, ¿no? Entonces yo lo escuchaba totalmente indignada, pero quería saber hasta dónde llegaba, ¿no? Hasta dónde llegaba el punto de esa mirada pues tan estereotipada, ¿no? Y recuerdo que estaba un pariente mío cercano y le pregunté, ¿tú qué opinas? Y me dijo algo así como que, bueno, deberías agradecer porque no le importa que tú tengas discapacidad. Y yo, ay, por Dios, no, cómeme tierra. Hasta que al final pues respondí diciendo, bueno, a mí sí me importa, porque a mí, no, a mí sí me importa que tú ya tengas esa mirada hacia las mujeres con discapacidad y definitivamente yo no salgo contigo, ¿no? Entonces fue lo primero, lo que recuerdo en la adolescencia y en la juventud, cuando empecé a salir, digo, cuando me galanteaba una persona sin discapacidad, me decían ya desde las amistades o personas que conocían que estaba saliendo, conociendo a alguien, no va a durar porque no tiene discapacidad. Hasta las mismas personas con discapacidad que yo conocía me decían eso. Me dice, tú sabes que una mujer con discapacidad tiene que salir con un hombre con discapacidad, porque si no la relación no dura. ¿No? Y bueno, luego cuando pues me comprometí, y yo estoy casada actualmente, tengo ya 11 años casada, ¿no? También cuando se enteraron que me iba a casar, tanto familiares o personas con y sin discapacidad me decían lo mismo, que no iba a durar mi matrimonio, porque me estaba casando con alguien sin discapacidad, ¿no? Y también este estereotipo de las mujeres con discapacidad, me gustaría remarcarlo que no solamente viene de las personas sin discapacidad, sino también de las mismas personas con discapacidad. A mí varios me escribieron diciéndome que hombres eran la respuesta, era como diciéndome, estás traicionando a las personas con discapacidad al casarte con una persona sin discapacidad, ¿no? Y las mujeres decían, ¿cómo hiciste para que se fijara en ti teniendo discapacidad? Entonces, esa discriminación viene de ambas partes, al menos en mi experiencia.
¿no? Y sumado a ella, yo soy morena, entonces me he tenido que enfrentar a la discriminación que hay hacia las mujeres con discapacidad y más todavía afrodescendientes. O sea, lo que dicen, chicas, me parece como bien fuerte porque, claro, o sea, por un lado, Caro, tú contabas lo de la discapacidad que, digamos que no es visible, pues, ¿no? Entonces, tú la asumes y es como que después de que la asumes te llega un montón de críticas, de cuestionamientos, porque está el estereotipo de que, pues las locas, ¿no? Y no sé qué. Y en el caso tuyo, Gio, es como muy fuerte, ¿no? Esta idea de las mujeres con discapacidad como enfermas, ¿no? Se piensa siempre que estamos enfermas, o que qué suerte que alguien o sea, que alguien se fije en nosotras, que debemos agradecerlo, ¿no? Como si nos estuvieras haciendo un favor, ese tipo de cosas. En realidad, creo que vienen de una serie de estereotipos que hay sobre las mujeres. En general, a las mujeres se nos ha percibido como, digamos, como débiles, como que, o sea, incluso en la antigüedad muchas mujeres pues tenían que pedir permiso a los padres o al esposo para poder hacer algo, ¿no? Casi como niñas. Entonces, un poco, en general a las personas con discapacidad se nos considera como niñas, como niños, niñes, y a las mujeres pues mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo sienten eso? Por ejemplo, con qué estereotipos más sienten que se han topado, aparte de esto de que cuestionan siempre sus capacidades o que las ven como enfermitas o como niñas, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que me han visto como niña y la cieguita, ¿no? Y en la calle es como que siempre se remarca el diminutivo. No sé si tú, Caro, quieras empezar. Sí, nada más quería agregar, antes de responder, que me sentí muy identificada con lo que dijo Giovanna, porque a mí también me pasaba, incluso era algo que yo había interiorizado, que yo sí sentía que la persona que estaba conmigo me estaba haciendo un favor o que me estaba salvando. Yo sí sentía y romantizaba mucho eso, ¿no? En redes a veces como que le hacía homenajes diciendo muchas gracias por estar conmigo a pesar de todas las cosas que tengo, ¿no? Y luego me di cuenta de que yo también soy valiosa y que aporto muchísimo a la relación, ¿no? Y que él no me está haciendo un favor, no me está salvando. Y fue importante también para decirle a él eso, porque yo había construido esta narrativa que en verdad está muy difundida, ¿no? En todo tipo de discapacidad. Por eso me identifiqué mucho. Y por otro lado, en mi caso, con el tema de otro tipo de discriminación, creo que a las personas con discapacidad psicosocial se nos relaciona con la violencia muchas veces como personas peligrosas o personas en las que no se puede confiar. Y también, por otro lado, eh, también hay personas que nos ven como más vulnerables o que es imposible de repente tener como una relación de pareja o relaciones de amigos. Entonces creo que por esa razón es que en temas de relaciones de pareja han habido muchos momentos en donde hay gente que siento que ha aprovechado esa vulnerabilidad, esos momentos en donde no he estado estable para de repente maltratarme de alguna manera, ¿no? Y de hecho yo tenía una inquietud sobre ese tema e investigué y hay estudios que muestran que las personas con discapacidad psicosocial, más que personas que son propensas a violentar, suelen ser violentadas. Exacto, exacto. Y en tu caso, Gio, Sí, escuchando a Caro, recordaba justamente de que hace un tiempo, ya hace, bueno, te diré, creo que hace 15 años o 20 años, ¿no? Y preguntamos en un foro, ¿no? Justamente sobre cómo se habían sentido ya o sea, cuando las personas que habían asistido a un psicólogo, cómo se habían sentido, ¿no? Si las personas con discapacidad. Y ahí nos dimos cuenta que lamentablemente un común denominador en las respuestas de estas personas usuarias de salud mental, de servicios de salud mental, era que se habían sentido
también discriminadas por el psicólogo, porque el psicólogo daba por hecho, entre comillas, que por tener discapacidad sufría, ¿no? Entonces que era, naturalizaba, o sea, normalizaba el sufrimiento porque él tenía una discapacidad. O sea, que el psicólogo también tenía esa mirada discriminatoria de decir, bueno, sufre discapacidad, ¿no? Eso que lamentablemente se escucha tanto por la sociedad, ¿no? Y justamente pensaba que muchas de las respuestas que habíamos obtenido en esas encuestas que se hicieron fueron realizadas por mujeres con discapacidad, ¿no? Las que más respondieron sobre ello. ¿Por qué? Porque los padres las llevaban al psicólogo cuando se daban cuenta de que pues estaban, que les gustaba, le traía a alguien. Decían, no, eso no puede pasar, porque mira, ella tiene discapacidad, no puede tener hijos, ¿cómo lo va a cuidar? ¿No? Etcétera. Entonces, vamos a llevarla al psicólogo. Y el psicólogo decía, bueno, sufre discapacidad, ¿no? Entonces, como sufre discapacidad, trata de alegrarse un poco buscando una pareja o buscando el tema de la satisfacción sexual. Entonces, imagínate lo terrible que es, ¿no? Y eso, Claro, dio una lamentablemente, explicación como científica, ¿no? Algo que exacto, se asumiría como algo común para cualquier Para cualquier persona, es como persona. que lo asumen como sí, patológico, como exacto. patológico. Sí, y lo que más me llama la atención es que recuerdo que eso habrá sido como hace 20 años, tranquilamente ya, y justamente hace 2 semanas me llegó un caso en el que decía lo mismo, que había ido otros psicólogos y que le habían dicho eso. Entonces, qué terrible, ¿no? Que alguna mala práctica de hace tantos años se continúe todavía, ¿no? Entonces, que esa discriminación continúe, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente la barrera actitudinal es una de las más firmes, las que están más arraigadas, ¿no? Y es una de las que tenemos que eliminar y cuesta más eliminarla, ¿no? Considero que ello, ¿no? Y algo que también comentaba justamente era que actualmente ya yo sentía de que la discriminación manifiesta, ya socialmente la condenamos. Es decir, si alguien se entera o las personas se enteran de un acto de discriminación que ha sido manifiesto y por lo tanto ha sido notorio, la sociedad lo condena, ¿no? Lo condena, dice esto no, alza la voz y todo y reclama. Pero la discriminación se ha transformado a través del tiempo y ahora la que está más perenne es la discriminación sutil, ¿no? Es la que no nos damos cuenta, la que no percibimos, ya, pero las personas con discapacidad sí. Y esta discriminación afecta justamente al autoconcepto, ¿no? La persona que pasa por situaciones de discriminación sutil, pues coge la mirada del otro como suya y empieza a verse así. Y eso es muy peligroso, ¿no? Y lamentablemente como que yo siento que está muy permitida, ¿no? Y tanto así que cuando alguien alza la voz, pues lo tildan de que es problemático, ¿no? No ve las cosas bien, ¿no? Y algo que también, que justamente escuchándolas, pienso es que cómo se agradece o cómo le felicitan a veces a la pareja que está con una persona con discapacidad, ¿no? Como si fuera un héroe, ¿no? Le dicen, oye, tú eres muy bueno, bendito seas, ¿no? Y yo recuerdo eso porque eran cosas que le decían a mi esposo, o le siguen a veces diciendo, ¿no? Y él pues indignado, ¿no? Indignado de que haya ese tipo de situación, ¿no? Entonces, y lamentablemente ello, ¿no? Y recuerdo también, por ejemplo, unas situaciones, y una de las discriminaciones que hay es que piensan que la mujer con discapacidad no puede tener hijos, ¿no? Y si no tiene hijos es porque no puede, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a veces me decían, ¿y tú cómo vas a hacer cuando tengas hijos? ¿No? Y yo decía, no, yo no pienso tener hijos, no me he casado para tener hijos. Si luego a mi esposo y a mí nos interesa tener hijos, bueno, lo tendremos. Y si no podemos ya cuando nos interesa, pues adoptaremos. Pero no nos hemos casado exclusivamente porque queramos tener hijos. Y pensaban, no, este no puede, por eso no quiere tener hijos, porque no puede. ¿No? Entonces, no aceptan de que una mujer con discapacidad también pueda decidir no tener hijos, ¿no? Y no ser rara por no querer tener hijos o ser menos maternal, ¿no? Entonces, todo eso son terribles. Wow, lo que Y dices, esto ay, que perdón, dices perdón. de las situaciones de... No, no, tranqui, pero es que me ha dejado pensando esto de que dijiste de que a tu esposo lo veían como un superhéroe, porque eso incluso puede invisibilizar situaciones de violencia, ¿no? Porque, o sea, no Exacto. necesariamente, pues todas las parejas de las personas con discapacidad son héroes, ¿no? O sea, Claro. incluso pueden ser agresores, O sea, ajá, pero, o sea, de nuevo, ¿no? El estereotipo, sí, sí, Caro. o sea, es como, se me viene a la mente, como que tienes que aguantar lo que sea porque nadie más se va a querer, ¿no? Porque si esa persona te ha elegido, entonces ahí tienes que quedarte. Exacto, Exacto, exacto. O si no, exacto, buscan exacto. la Qué situación a fuerte. veces. Sí, es duro porque también, claro,
puede permitir que surja una situación de violencia invisibilizada, ¿no? Y también, imagínate, ¿no? Lo denigrante que es para las personas que reciben ese tipo de discurso, ¿no? Sí, me ha pasado también, ¿ah? O Exacto. sea, tal cual que lo aplauden, que le dicen, lo más fuerte que he escuchado es como que qué bien, qué orgullo, o sea, qué buena persona por aguantarme. Eso fue como muy fuerte, ¿no? Pues, qué Terrible. fuerte por aguantarme, ¿no? Como si yo fuera una carga o como si fuera una pesadilla estar conmigo, ¿no? Y cuando contaste Claro. lo del embarazo, me hizo acordar a una historia que me contó una amiga que me pareció bien fuerte. Ella tiene una condición de salud mental y me comentó que cuando dio a luz y los doctores se enteraron que ella tenía este diagnóstico, apenas tuvo a su bebé se lo quitaron y le dijeron que no se lo iban a dar hasta que Wow. venga el esposo. Y fue un momento súper traumático Ya. para ella, ¿no? Ay, qué Qué fuerte. duro, qué duro. Sí, qué Sí, o feo, sea, pobrecita, ¿no? exacto. O sea, a las mujeres Ese inicio de se ser los madre, qué duro. restringe, o sea, y se nos restringe los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que es algo que también está como muy oculto, ¿no? O sea, es Sí, como que, o sea, está oculto porque en principio se asume que simplemente no tenemos sexualidad y como no tenemos sexualidad, pues no, hijos, pues no, ¿no? O sea, uno, que pueden heredar tu discapacidad, dos, que si eres incapaz, ¿para qué vas a criar a alguien, no? O sea, es como que yo siento que va un poco en esa línea, no, no sé ustedes. Sí, o que eres sí, irresponsable, no que eres mala por decidir tener hijos cuando tienes una discapacidad y los vas a condenar Ajá, a tener ajá, lo ay, mismo. qué barbaridad. Ajá. sí. Exacto. Hay dos extremos, ¿no? O sea, si decides tener hijos, qué irresponsable, ¿no? Encima, si viene mal, ¿no? O sea, existe todo eso. O el otro extremo, si decides no tener hijos, ¿y para qué te casaste? ¿No? ¿Y para qué? O sea, ¿era necesario? No te entiendo. O sea, no tiene, o si no, es capaz, una vez escuché a una persona que me contó que por decir que no quería tener hijos y tenía discapacidad, le habían dicho algo así como que tú tienes una discapacidad seguro que diferente, ¿no? De la que tú me has dicho y por eso no quieres tener hijos, porque eres fría, pues, ¿no? Eres fría. O sea, súper raro, ¿ya? Y lamentablemente me contó de que eso mismo le preguntaron cuando ella fue al ginecólogo, ¿no? O sea, mismo le preguntaron si es que ella venía al ginecólogo para prepararse, para no tener hijos, ¿no? O sea, le dieron por hecho, el ginecólogo dio por hecho de que ella venía para cuidarse y no tener hijos. Y era todo lo contrario. Ella iba ya para saber cómo cuidarse y estar preparada por si quería tener hijos luego y Claro. no tomar cosas que le impidieran no tener hijos luego, ¿no? Ahora yo también recuerdo que cuando yo fui la primera vez que fui al ginecólogo, ¿no? Y cuando justamente, pues, era para preguntarle cómo me podía cuidar, pues me miró y me dijo, ¿pero para qué? ¿No? Pero para ti, toda esa mirada es Claro. sumamente, pues, sumamente terrible que el mismo ginecólogo te pregunte, ¿no? Y después recuerdo que después me preguntó, ¿y estás segura? ¿No? ¿Estás segura? Porque mira, es un paso diferente, tienes que cuidarte, ¿no? Tú tienes una discapacidad, tienes que cuidarte, ¿no? Entonces, imagínate. Claro, y más bien se recomienda, o sea, se recomienda a las mujeres con discapacidad que se liguen las trompas. Al Ajá, a mí contrario, también, a mí claro, también. Sí, sí, a mí también el ginecólogo una vez me dijo, o sea, tú tienes, pero el tienes que es fuerte, ¿no? O sea, wow, no es como que Sí, algo que te dicen de manera, porque a fin de cuentas, ¿no? O sea, es tu derecho a decidir, ¿no? Que es algo que siempre decimos las mujeres, ¿no? Pero es como el ginecólogo me decía, tú tienes que cuidarte porque si no puedes tener un hijo con tu misma discapacidad, ¿no? sí, es Y era violento. como, sí, ok, pero o sea, el tienes que, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me tienes que decir como si fuera algo obligatorio? O sea, y de hecho yo siempre digo que yo no, o sea, yo tampoco quisiera tener hijos, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece muy fuerte porque obviamente no es la situación de todas las mujeres con discapacidad, ¿no? Hay mujeres con discapacidad que quieren tener hijos, o sea, que les gustaría eventualmente tener una familia, o sea, como muchas personas sin discapacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué cuestionarles eso? Y creo que eso ha sido también fundamento para la esterilización de muchas mujeres con discapacidad,
es algo que no se estudia aquí en el Perú, pero que sí en otros países, ¿no? Sí, de hecho, como le estaba contando a Giovanna que vi un corto sobre cómo en el nazismo se ejecutaba a personas con discapacidad y además también se esterilizó a miles de hombres y mujeres con discapacidad. Y me imagino que eso debe haber pasado en varios países, ¿no? El tema de las esterilizaciones contra tu voluntad. Lamentablemente hasta el día de hoy se sabe todavía de historias en las que esterilizan a las mujeres, ¿no? Hay foros en los que yo a veces converso, ¿no? Con justamente mujeres y ahí cuentan varias historias, ¿no? De mujeres que cuentan de que se han enterado que han sido esterilizadas y a veces se enteran cuando van al ginecólogo, ¿no? Porque no pueden tener hijos y el ginecólogo le dice, no, espérate, es que tú estás esterilizada, Wow. ¿no? Y imagínate, yo he conocido dos casos de ese tipo, ¿no? Que cuando han ido al ginecólogo porque no quedan embarazadas, han enterado y que no van a tener bebés porque están esterilizadas. Y cuando hacen memoria dicen, ah, esa vez que fui al médico que me dijeron que tenía un quiste, ¿no? Que tenía justamente ello y me tienen que operar, no era un quiste, era eso, ¿no? Entonces era, imagínate, y que lo hagan familiares, o sea, Sí. es terrible, Es bien terrible. común eso, Exacto, la sobre todo eso, que sea familia, en decide la complicidad con la familia. familia. Ajá. Sí, exacto. Entonces, eso Sí, es terrible, ¿no? Ujú. Bueno, por eso lamentablemente está todavía estamos en una sociedad que camina muy lento hacia la inclusión. sí, sí, exacto. Es como que se nos cuestiona todo. O sea, tener hijos, no tener hijos. O sea, siento que a veces, incluso, o sea, sin, no sé, o sea, si hablamos de estereotipos, como que se nos ve como si no fuéramos mujeres, en realidad, como si fuéramos cosas, como si no pudiésemos decidir sobre nada. Y es súper fuerte. No sé si estas cosas, por ejemplo, ustedes consideran que han afectado su autopercepción, o sea, cómo se ven a ustedes mismas, su autoestima, por decirlo de alguna manera. Bueno, en mi caso no, pero porque yo considero que he tenido mucha suerte con los padres que he tenido, ¿no? Pero eso no quita de que pues haya sido afectada por ese tipo de discursos tan fuertes y tan violentos, o ese tipo de discriminación tan manifiesto sutil, ¿no? Entonces, considero de que he tenido mucha suerte de mi parte, bueno, no solamente por mis padres, sino también he tenido docentes que han despertado en mí, no han despertado en mí esta curiosidad por, por empoderarme para eliminar las barreras, porque las barreras siempre van a estar, sino que lamentablemente para las personas con discapacidad son como barreras muy intensas, ¿no? Y te colocan en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, eh, tener acciones continuas para disminuir o eliminar todos estos factores que generan vulnerabilidad en la persona es una tarea diaria para las mujeres con discapacidad. Y más teniendo en cuenta, yo siempre digo de que una persona con discapacidad en general tiene que demostrar su capacidad mínimo 3 veces más que las demás personas sin discapacidad. Pero una mujer lo tiene que demostrar 4 veces, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por justamente todas estas barreras, estos estereotipos. Exacto. Sí, Y claro, ajá. En mi caso yo también siento que he sido bastante afortunada. He tenido y sigo teniendo mucho más apoyo del que esperé tener, pero sí, obviamente, estas situaciones, y no solo las situaciones que me puedan ocurrir a mí, ¿no? Escuchar constantemente casos de personas con discapacidad que son maltratadas también afecta, ¿no? Porque obviamente uno se identifica y dice como que qué nos espera, ¿no? Porque es algo colectivo, ¿no? Y es muy fuerte eso y afecta obviamente la estabilidad emocional. Y creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Como dice Giovanna, las situaciones son cada vez más sutiles y a veces hay personas que pensando en hacernos un bien, de alguna manera nos están, o sea, dicen que tienen la intención de hacernos un bien, pero al final nos dañan, ¿no? Como el tema de la infantilización, ¿no? Que es ahora actualmente lo más común que podemos ver,
¿no? Tratarnos como, ay, qué adorables, ¿no? Como, ay, esos, en mi caso los loquitos, ¿no? Que, ay, qué lindos, Es ¿no? que Que, es extremo, ¿no? O sea, siempre, nunca se nos ve como personas complejas, sino es siempre, o eres loco, peligroso, terrible, o eres ujú. el ser de luz, y es como siempre vernos esas miradas tan desde el extremo, nunca estamos como al medio. Sí, yo suelo decir, el pensamiento dicotómico siempre está que los miran a un extremo u otro, ¿no? O sea, no somos nosotros, son un pensamiento dicotómico social que hay, lamentablemente, al que tenemos que enfrentarnos. No podemos estar de forma horizontal, o sea, con ellos, sino nos tienen que poner a los extremos. Exacto, no nos ven como personas, no siempre o más arriba o más abajo. Es como que al final o somos superhéroes o somos pobrecitos, pero nunca personas, ¿no? Ujú. ¿Y qué recomendaciones le darían a personas que de repente han reproducido como estos, o sea, que ahora escuchándonos de repente como que en algún momento pensaron, yo creía que las mujeres con discapacidad sí, pues efectivamente no deberían tener hijos, pero ahora que ustedes como comparten todo esto, pues ya me estoy replanteando un poco eso, ¿no? Entonces, como que esas personas que de repente sutilmente están reproduciendo esta discriminación, ¿cuáles serían las recomendaciones que le darían como para invitarles a cuestionarse? Bueno, yo considero que si la persona ve a la persona y no ve a la discapacidad, entonces ya da un gran paso. Pero si sigue viendo la discapacidad o la diversidad, no es lo que le llama la atención y no la persona, entonces creo que ahí todavía hay mucho que tiene que trabajar de forma individual para que pueda luego trabajarlo de forma social, no en sociedad. Yo creo que ya dando voz, como en estos espacios, ¿no? A personas diversas con discapacidad, se está haciendo bastante, ¿no? Porque históricamente las personas con discapacidad hemos sido desplazados y hemos sido en algún momento hasta desechados, ¿no? Entonces creo que recomendaría que se den momentos para escucharnos, ¿no? Para escucharnos como protagonistas y que no hablen por nosotros, ¿no? Porque se tiende mucho a hacer eso, incluso las familias, sobre todo las familias tienden, las mamás, los papás, con muy buena intención tienden a hablar por uno, ¿no? Cuando todos tenemos una voz, incluso siendo no verbales, todos tienen una voz. Entonces, eso, darnos espacios para poder hablar y escucharnos. Chicas, en verdad ha sido súper chévere conversar. He aprendido un montón de ustedes y, y pues ha sido, en verdad, yo creo que cuando las mujeres nos juntamos salen cosas muy chéveres y bueno, más aún si también tenemos en común esta diversidad que vivimos a diario y que es ser mujeres con discapacidad. No sé si les gustaría agregar algo más, ya no les quito más tiempo. Yo creo que también diría a las personas con discapacidad que no tengan miedo a alzar su voz, ¿no? Que hay muchas personas que estamos aquí y que creo que mientras más nos unamos eh, y así en las diversidades, vamos a poder hacer pequeños cambios, ¿no? Porque creo que como poblaciones, cada población con diferentes tipos de discapacidad tendemos a aislarnos, ¿no? Y me parece espectacular que podamos intercambiar experiencias y que deberíamos hacerlo más. Bueno, a mí me gustaría añadir es Sí, que últimamente se habla mucho del desarrollo sostenible, ¿no? Y como sociedad tenemos que empezar a tomar medidas para el desarrollo sostenible, ¿no? Pero yo considero que no puede existir un desarrollo sostenible si no aprendemos primero ya a reconocer, a respetar y, por qué no, apreciar la diversidad funcional, individual, ¿no? La diversidad cultural, la diversidad sexual, entre otras, ¿no? Que son parte de la diversidad humana. Entonces, si no aprendemos ello, no creo que podamos lograr un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces creo que es importante en que nosotros desde donde estemos, ya, porque a veces algunos dicen, pero ¿qué voy a hacer yo? No estoy cerca, ¿no? Desde donde estamos, eliminando barreras, ya estamos haciendo mucho, ¿no? Porque estas barreras son las que impiden que las personas con discapacidad puedan participar de forma plena y efectiva. Entonces todos pueden en algún momento eliminar alguna que otra barrera.
empezando por las barreras actitudinales que están internas dentro de cada uno de nosotros. Exactamente. O sea, todos y todas podemos hacer grandes cambios que, claro, mucha gente dice que son pequeños, pero no, en realidad son grandes porque van a impactar en la vida de una persona. Y ya cuando impactan en la vida de una persona, son cambios grandes. Entonces, tratar de eliminar estas barreras actitudinales, tratar de ir repensando todos estos prejuicios y estereotipos que incluso nosotras mismas hemos tenido, ¿no? Yo en algún momento también he tenido estereotipos sobre la comunidad de personas con discapacidad psicosocial, intelectual o física, justamente por lo que decía Caro, ¿no? De que a veces estamos como muy separados, separadas, eh, y es empezar a repensarnos todas estas cosas, empezar a escuchar, a estar abiertos a escuchar las diversidades, las voces de las diversidades que estamos aquí y cuestionarnos todo el tiempo. Y eso va a generar grandes cambios. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias a ustedes chicas por haber compartido, por haberse abierto al público, a mí, para que podamos compartir. Y pues espero en realidad tenerlas nuevamente en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y ya nos estamos escuchando y viendo en un siguiente episodio. Chao.